Buenos días, doctora Rosanova, buenos días, doctor Copertari, buenos días a todos los presentes y a quienes se encuentran a distancia en todos los rincones del país para ser partícipes de esta entrevista. Creo que en relación con el trabajo, uno de los primeros elementos como para abrir la entrevista sería revisar cuáles son las principales características de las fluoroquinolonas en general. Bueno, las quinolonas, bueno, al principio buenos días, muchas gracias por la invitación. Las fluoroquinolonas son antibióticos bactericidas y de amplio espectro, quiere decir que cubren no solo algunos cocos positivos, sino también bacilos gram negativos. Ellas son derivadas de lo que se llama el ácido nalidíxico, que en realidad este ácido nalidíxico, que fue el precursor de las fluoroquinolonas, se empezó a usar en la década del 60 y se usaba mucho para infecciones urinarias, sin, durante muchas décadas, presentar efectos adversos. A partir del ácido nalidíxico, por distintas variaciones que se hacen en ellos, aparecen las quinolonas de primera, de segunda y de tercera generación. Se llaman fluoroquinolonas porque tienen la adición de un grupo flúor, ¿no? Y entonces estas son un arsenal terapéutico muy importante, no en forma indiscriminada, pero sí para ciertas situaciones especiales, porque fíjense que dentro de los bacilos gram negativos que cubre está la Pseudomonas aeruginosa. Y es al momento la quinolona la única alternativa por vía oral para el tratamiento de este tipo de infecciones. Así que por eso es muy importante saber, digamos, si realmente producen o no efectos adversos. ¿Qué limitaciones reconocemos para la administración de este tipo de antibióticos en la población pediátrica específicamente? Bueno, cuando uno ve la literatura, la Food and Drug Administration solo, digamos, licenció a las quinolonas en pediatría para dos situaciones: infección urinaria complicada, pielonefritis en pediatría, y el otro, ¿se acuerdan? Después de las Torres Gemelas con el Bacillus anthracis, era otra indicación de profilaxis post-exposición. Esas son las únicas indicaciones que en Estados Unidos se reconocen como válidas para las quinolonas. Pero hay otras situaciones que se llaman estados de necesidad, en las cuales uno tiene que poner en la balanza si realmente producen o no efectos adversos musculoesqueléticos. ¿De dónde salió la contraindicación de las quinolonas en pediatría? Sale de estudios en animales, de experimentación, ¿sí? En los cuales se vio que cuando se administraban las quinolonas había en los animales en crecimiento, es decir, en animales pequeños, con distintas quinolonas se producían retrasos del crecimiento y alteraciones en los cartílagos articulares. Pero hay que tener en cuenta, primero, que la dosis que se utilizaba en estos experimentos no es la dosis que uno utiliza en pediatría. Por otro lado, que no era en todos los animales de experimentación, sino que era en ciertas especies. Y no eran todas las quinolonas, sino algunas. Entonces se llegó a la conclusión de que si la quinolona producía esto en animales en crecimiento, esto podía pasar también en los chicos. Y de ahí sale la contraindicación de la quinolona en menores de 18 años embarazadas. Pero entonces nosotros nos planteamos si esto realmente era cierto o no. Algunos autores dicen que las quinolonas producirían este efecto adverso en ciertos modelos animales, es decir, que sería especie específica, con cierta quinolona, quinolono específico, y con ciertas dosis específicas. Es decir, que no podríamos generalizar estos efectos adversos en la población pediátrica. Esto que muy bien comentas ha dado lugar al trabajo por el cual se genera esta entrevista. ¿Podría resumirnos cuáles fueron los principales objetivos de ese trabajo creado por ustedes? Bueno, realmente a través del trabajo de uno diario, yo soy infectóloga en el Hospital Garrahan, nosotros tenemos muchas situaciones en las cuales queremos externar precozmente a los pacientes, ver si se pueden ir con quinolonas por vía oral, si pueden ser tratamientos prolongados, si tienen que ser tratamientos cortos. Entonces, si realmente uno ve en el prospecto esta recomendación de que no se puede dar en menores de 18 años, uno debe poner en la balanza. Uno no dice que uno lo va a dar en forma indiscriminada a la quinolona, pero hay situaciones específicas, por ejemplo, un neutropénico febril, que ya salió de la neutropenia, tiene una infección documentada por una Pseudomonas aeruginosa. El chico va a estar mucho mejor en su casa si tiene buena tolerancia oral, que si lo mantengo internado, con la posibilidad de infecciones intrahospitalarias. Tengo una osteomielitis por pseudomonas y lo puedo tratar por vía oral en forma ambulatoria. Por supuesto, hay que poner todo esto en la balanza. Entonces nos planteamos, ¿realmente la contraindicación de las quinolonas es cierta? ¿Hay efectos adversos realmente que sean tan importantes para contraindicar en la edad pediátrica el uso de quinolonas? Y por eso nos planteamos hacer esta revisión sistemática y este metaanálisis, ¿no? ¿Nos podría describir la metodología empleada para este metaanálisis? Yo acá le dejaría
lugar al doctor Copertari, que es el especialista en... Bueno, en realidad la metodología del metaanálisis es común a todos los metaanálisis, o sea, fundamentalmente a lo que son, como primera medida, las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas se caracterizan porque son estudios que tienen un mismo punto final de resultado y una misma intervención en uniendo cada uno de todos ellos en un pool común para conseguir primero una descripción del problema y después un punto final de resultado que se lleva adelante cuando se pueden, por las características de la revisión sistemática y las condiciones de los estudios que están siendo incluidos, llevar adelante la aplicación de una metodología estadística que conocemos como metaanálisis. O sea que no todas las revisiones sistemáticas a partir de ellas se pueden llevar adelante metaanálisis. En este caso, habida cuenta de que los estudios que pudieron ser incluidos tenían dos de las condiciones importantes que hacen a la posibilidad de llevar adelante un metaanálisis, es decir, que los estudios eran homogéneos entre sí, hablando en términos de poblacionales, y por otro lado, que no había la presencia de un sesgo de publicación importante, que es una de las otras cosas que pueden desviar los resultados, pudimos sí aplicar la técnica del metaanálisis y obtener un resultado que es sustentable. Siempre podemos hacerlo si esto no es así, pero los resultados serían espurios. Muy claro. ¿Qué información pudieron obtener de los estudios de nivel 1 de evidencia, tomando en cuenta los efectos adversos que la doctora comentaba en torno a la posible artropatía en pediatría? Ahí, pásame la anterior, creo que se fue. En la tabla. En la tabla anterior, tabla a ver. 2. Ahí está. Ahí ven el nivel de evidencia 1, porque esto es todo un estudio, digamos, uno primero hace la búsqueda bibliográfica de todo lo que hay. Y nosotros cuando hicimos esa búsqueda bibliográfica de todo lo que había, eran como 277 citas, es decir que realmente después uno va mirando por los abstracts y va, digamos, filtrando qué estudios a uno le sirven o no le sirven. Y acá nosotros incluimos, sobre todo, estudios del mayor nivel de evidencia, que fueran estudios randomizados, estudios caso control o estudios de cohorte. Entonces, con esos tres grandes niveles de evidencia, uno trató de ver realmente si había alguna diferencia significativa entre ellos que hablara de efectos adversos musculoesqueléticos. En el primer nivel de evidencia, a ver, esto es así, ¿no? Acá está. Tenemos tres grupos, autores, Richard, Leibovitz y Salam. Richard estudió sobre todo pacientes con enfermedad fibroquística, porque eso también hay que tenerlo en cuenta en los estudios, ¿no? Porque ya el paciente fibroquístico per se puede tener artralgias y no por necesidad de la quinolona. Entonces hay cosas que son factores confusores en estos trabajos, ¿no? Richard estudió pacientes en los cuales se le daba unos quinolonas y el otro se le daba ceftazidima más un aminoglucósido, no encontrando diferencias estadísticamente significativas en los pacientes que la recibían versus los que no. Leibovitz y Salam fueron pacientes sobre todo con diarrea, algunos con diarrea por Shigella, y tampoco encontraron diferencias significativas entre un grupo o no. Entonces, en el grupo de mayor nivel de evidencia no se encontró diferencias estadísticamente significativas para determinar que hubiera efectos adversos musculoesqueléticos mayores en el grupo que recibía quinolona versus el que no lo recibía. No sé, Pablo, si vos querés hacer algún comentario de... No, yo lo que quería hacer como comentario es que, siguiendo con el tema metodológico, la característica fundamental de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis es que, a diferencia de las revisiones narrativas, tienen detrás un protocolo que permite seguir todas las pautas posibles que hacen a que uno logre estudios que tengan peso científico. La segunda cosa importante aquí es que, si bien todos estos estudios, de los 273 que mencionaba la doctora Rosanova, terminamos con nada más que 8 estudios, tiene que ver con que, de hecho, una de las condiciones del protocolo es que establecemos criterios de inclusión y de exclusión de los estudios, para lo cual uno lo que tiene que hacer es, primero, revisar todos los estudios, evaluar como primera medida aquellos que tienen, como dijimos, las intervenciones y los puntos finales similares, y a partir de ahí
evaluar después la calidad de del primer cribaje que hacemos, la calidad de los estudios. Entonces, se incorporan aquellos estudios que tienen que tener una alta calidad metodológica. En el caso particular de este metaanálisis, nosotros hemos introducido en el metaanálisis estudios que tienen dos tipos de diseño, que no es una cuestión habitual. Los 3 primeros son estudios experimentales y los 5 últimos son estudios de cohorte, o sea, observacionales analíticos. No encontramos estudios de caso control que respondieran a los criterios de inclusión. ¿Por qué pudimos y se puede hacer esta comparación, donde independientemente de tener las condiciones previas que comenté, son 2 diseños distintos? Porque lo que estamos evaluando es efecto adverso. Y para la evaluación de efecto adverso hay 2 tipos de diseño fundamental. Los estudios experimentales que permiten evaluarlo, los estudios de cohorte y también los estudios de caso control, que en este caso nosotros no hemos encontrado. Entonces, dada la característica del punto final de resultado, esto nos ha hecho posible hacer después un pool final con 2 niveles de evidencia diferentes en el sentido de la fortaleza de la información que rescatamos, habida cuenta del diseño que utilizamos. ¿Fue posible reconocer diferencias entre los resultados de los estudios de nivel 1 de evidencia y aquellos de nivel 2? El 2, lo que tiene de diferente es lo siguiente. Acá se incluyeron estos: Bettel, Xi, Jalumot, Druceau y Udin. Acá hay un trabajo, que es el estudio francés, que fíjense que sí, dio diferencias estadísticamente significativas, como que realmente acá los efectos adversos músculo-esqueléticos eran mayores. El resto, Bettel y Druceau y Udin, en general fue en neonatos, no encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero bueno, algunos, digamos, podrían decir que en el caso de los neonatos, porque uno cómo busca los efectos artropáticos, o los busca por resonancia magnética nuclear, o por ecografía, o por clínica. Muchos de estos trabajos utilizaban la mayoría o clínica, pocos resonancia y pocos ecografía. A pesar de ello, cuando uno analizó también la literatura, es decir, porque estos son los que nosotros utilizamos para el metaanálisis, pero uno buscó la bibliografía, digamos, en forma exhaustiva, y hay el doctor Urs Schad, de Suiza, que es un revisor muy importante con los efectos adversos de quinolonas. Él siguió durante mucho tiempo pacientes fibroquísticos, ¿sí? Inclusive se pudo hacer necropsia de algunos que habían recibido quinolonas por tiempos, pero larguísimos, meses, y sin encontrarse por biopsia y por necropsia alteraciones musculoesqueléticas. Si bien esto no nos sirvió para el metaanálisis, sí nos sirve para saber que aún en pacientes tratados a largo plazo con quinolonas y haciéndoles la necropsia, y en algunos casos, en algunos que sobrevivieron se les hizo resonancia magnética nuclear, no encontraban evidencias de alteraciones osteoarticulares. Todos los demás entonces no encontraron diferencias estadísticamente significativas. Fíjense que, por ejemplo, Udin utilizó pacientes recién nacidos pretérmino, con infecciones severísimas por bacilo gram negativo multiresistentes, en el cual uno se planteaba, ¿le doy quinolona o el chico se muere? Es decir, que no es situaciones banales. Yo no se lo estoy dando la quinolona por una faringitis, la estoy dando por una situación que pone en peligro la vida. Entonces, tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas. Este es el único, Jalumot, que encontró diferencias estadísticamente significativas. Pero cuando uno analiza el trabajo, por eso hay que hacer una lectura crítica de los trabajos, lo que ve es que fundamentalmente se veía más con una quinolona en particular, que es con la pefloxacina. Y la pefloxacina también demostró en modelos experimentales animales que era más artrotóxica. Pero si uno se pone a pensar, la pefloxacina no es la quinolona más utilizada en pediatría. Y por otro lado, Jalumot hizo una observación, no lo hizo doble ciego, es decir, que se sabía quién recibía quinolona y quién no. Entonces, la crítica que se le hace a este trabajo es que tal vez al que yo le estoy dando quinolona es como que lo estoy mirando más de cerca, y eso sesga mis resultados. Entonces puede ser que hayan sobredimensionado la presencia de artralgias. Y como la evaluación fue clínica, no tenemos una documentación, de imágenes, entonces es como que, si bien es mayor incidencia de efectos adversos musculoesqueléticos, cuando uno analiza el total de los estudios de nivel de evidencia 2, no encuentra que haya diferencias claramente significativas.
No sé, Pablo, sigue. Sí, alguna cosa interesante. Como primera medida, que no nos tenemos que olvidar que el estudio de Salud es un estudio analítico observacional, no es un estudio experimental, con el cual tienen estas posibles desviaciones que comentó la doctora Rosanova, y fundamentalmente porque la evaluación del punto final no fue con una estrategia dura, sino simplemente con la observación clínica y con el posible prejuicio de que al no estar sesgado el observador para evaluar el punto final del resultado, pueda uno pensar o tiene siempre esta predisposición de desviar el resultado y de pequeñas cuestiones tomarlas a lo mejor con otra dimensión. La otra observación que me parece importante es que, salvo esa, y que tiene un tamaño muestral pequeño, fíjense que nosotros, al armar el metaanálisis, una de las características fundamentales de este diseño para permitir evaluar efectos adversos, es una de las estrategias posibles. Cuando queremos evaluar efecto adverso tenemos dos estrategias: utilizamos un estudio analítico observacional como el de cohorte o el de caso control, o un metaanálisis. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es aumentar en forma abrupta el tamaño muestral. En el caso del caso control lo usamos siempre cuando el posible efecto adverso puede ser de muy baja incidencia. En este caso nosotros incluimos 23.000 pacientes. Esto es lo que tenemos que tener como perspectiva. Y 23.000 pacientes es un número. Es decir, que es muy difícil que se pueda escapar un efecto adverso de baja incidencia. Estamos hablando de aquellos que aparecen uno en 3.000, uno en 4.000. Y hay un estudio muy grosso, que es el de G, que tiene 15.000 pacientes, y que fíjense que lo que mostró es que la incidencia del efecto adverso que estamos buscando era más de 2 veces más frecuente en los controles que en los pacientes que estaban recibiendo la intervención, ¿no? Así que, bueno, estas son cuestiones que hacen a que cuando uno analiza algo tenga que mirarlo con una perspectiva distinta, ¿no? La ventaja del metaanálisis es esa. Una de sus indicaciones específicas es buscar efecto adverso, porque aumenta el tamaño muestral al estar sumando muchos pacientes en muchos estudios que son, entre comillas, similares. Claro. Perdóname una cosa, Druso y Udin, otra cosa importante es que hicieron como curvas de crecimiento de los pacientes también, por ser chicos pequeños. Algunos lo pudieron seguir, Udin creo que lo siguió hasta los 2 años y Druso hasta 1 año, que es poco tiempo, pero no demostraron que hubiera alteraciones en la velocidad de crecimiento, que eso también está relacionado con el problema articular. Así que eso es otro factor, digamos, como para tener presente, ¿no? Muy importante por la sociedad. Sí, y el hiato de tiempo, además, en los chicos, 2 años, sí, es un número, ¿no? Es un número. Es un número. Bien, por supuesto. Nosotros sabemos que las quinolonas han pasado, son antimicrobianos que vienen muchos años y han pasado por varias generaciones. La norfloxacina, cuya indicación prácticamente son las infecciones urinarias, y hasta pasando por las de segunda generación, las ciprofloxacina y las más modernas. En este metaanálisis que han hecho ustedes, ¿hubo alguna quinolona que se utilizó con más frecuencia que otras? La que más se utiliza es la que más se utiliza en pediatría, que es la ciprofloxacina. La norfloxacina, hay un trabajo que no incluimos acá, pero que era para tratamiento de infecciones urinarias, porque lo que tiene la norfloxacina es que sí se concentra bien en el foco urinario. Pero, por ejemplo, si uno quiere tratar una infección severa, como puede ser una infección osteoarticular, no tiene buena concentración tisular. Entonces, en estos trabajos, la mayoría era ciprofloxacina. ¿Y las indicaciones fueron las indicaciones de infecciones bacterianas? Sí, en general eran infecciones documentadas por gérmenes multiresistentes o en enfermedad fibroquística, que sean chicos colonizados o infectados por pseudomonas aeruginosas a las cuales era sensible la quinolona. Es decir, no eran indicaciones banales, eran indicaciones realmente en las cuales estaba indicado. No, la pregunta venía porque hoy por hoy las quinolonas tienen cada vez más indicaciones, es decir, los gastroenterólogos la usan para el Helicobacter pylori, nosotros los infectólogos la usamos para las micobacterias atípicas, para la tuberculosis como droga de segunda línea, para el cólera, es una de las drogas, son los fármacos más utilizados por la resistencia del vibrión a otros antimicrobianos, de manera tal que es una
es un dato a tener muy en cuenta para nosotros, este tipo de efecto adverso. La otra pregunta es, ¿cómo se mide la repercusión osteoarticular? Porque medirla por la clínica solamente puede llevar a error, porque un paciente con una bacteriemia puede tener artralgias o artritis consecutivas de su bacteriemia y no al efecto de la quinolona. Entonces, si hay alguna manifestación imagenológica que pueda decir, bueno, este efecto es debido. Eso es toda una pregunta, doctor, que realmente es un tema, porque siempre hemos comentado esto que usted menciona, que habida cuenta de muchas de las observaciones que están aquí, uno debería pensar lo que usted dice, o sea que es muy factible que probablemente muchas dolores o signos clínicos de artropatía puedan estar referidos a la enfermedad de base, al cuadro infeccioso o a la temperatura y demás, ¿no? De todas maneras hay estudios que han no solamente evaluado desde el punto de vista clínico, sino que han encarado el tema de valorar el punto final, que es un tema importantísimo, porque si no esto nos demanda a posibles errores, con otras estrategias, desde tomografía computada, ecografía, sí, y resonancia, pero son los menos, es verdad lo que usted dice, porque se plantea esto de, digamos, de si realmente las artralgias, pero muchas eran transitorias, por ejemplo, y después se los seguía a los pacientes, hay trabajos que los seguían hasta el año, por ejemplo, y habían sido reversibles, por ejemplo, en los estudios de Leibovitz y Salam, que trataban con quinolonas por diarrea, también los pacientes tenían artralgias, pero muchas eran artritis reactivas secundarias a la misma diarrea, y después eran autorresolutivas. Y después, por ejemplo, ayuda a lo que yo les decía, este estudio de Shad, que lo hizo con pacientes que recibieron más de 3 meses de tratamiento y en la necropsia no se objetivó nada. Por otro lado, los estudios, digamos, de esto de las curvas de crecimiento, donde también se puede objetivar, y si a un chico se lo siguió durante 1 año y 2 años y no tuvo retraso del crecimiento. Pero bueno, lo ideal sería, si uno dice, bueno, ¿cómo detecto realmente las alteraciones? Es por resonancia magnética nuclear, ¿sí? Pero no todos los trabajos tienen resonancia magnética nuclear. Y eso es un déficit en realidad de los estudios que nosotros no podemos soslayar, y que debemos tomar en cuenta como un hecho, ¿no? Es decir, que no ha habido una metodología. En realidad los estudios no estuvieron hechos para mirar efecto adverso. El efecto adverso fue una condición que se observó después de eso. No sé si alguno realmente estuvo protocolizado también para eso. Y Salomón. Debería haber estado, por lo menos los experimentales necesariamente sí, deberían haberlo tenido protocolizado, pero nosotros no podemos acceder a eso. Así que bueno, se hicieron un poco, como pasa muchas veces, que eso también después lleva a déficit de información, ¿no? Toman 100 pacientes, a 20 le hacen, porque a lo mejor le dolía mucho, y a los demás no, y nosotros nos quedamos sin saber qué le pasó a los otros 80, ¿no? Así que... La otra pregunta es, la evaluación del efecto adverso fue siempre a nivel articular y no, por ejemplo, lo que se puede ver en los adultos en relación con los tendones, las tendinitis. Todo hicimos, digamos, nosotros hicimos efectos adversos en general, osteotendinosos los llamamos. Sí, en realidad, lo que usted dice de los tendones y todo está más relacionado con la población adulta. Eso vimos claramente que prácticamente en la población pediátrica no existe. Las tendinitis, las rupturas del tendón de Aquiles y todo están más relacionados con pacientes adultos, diabéticos, con corticoides, pero en pediatría en realidad no pudimos objetivar. En algunos otros trabajos hablaban de otro tipo de efectos adversos, ya no osteoarticulares, que no tuvimos en consideración para nuestro trabajo, pero bueno, sobre todo los más frecuentes eran los gastrointestinales, fuera de estos trastornos que se buscaban musculoesqueléticos. Pero así rupturas de tendón de Aquiles sí encontramos en mucha literatura, que por supuesto fue criterio de exclusión, porque eran pacientes adultos, y siempre con patologías de base en la mayoría de los casos. Por la búsqueda que ustedes realizaron, ¿encontraron trabajos, ya sea de revisión sistemática o de metaanálisis, similares a hechos en castellano con anterioridad?
No encontramos nada de esto, digamos, sí, algunas revisiones narrativas, pero no en castellano, revisiones narrativas, inclusive metaanálisis, hay algunos que encontramos que tenían 3 trabajos o 4 trabajos, pero tampoco tan contundente como este. Este realmente es como un estudio bastante importante de la revisión de la literatura. Y en castellano no. Por lo menos nuestro entender. No. Es destacable, digamos, por la relativamente escasa frecuencia cuando uno ve metaanálisis hechos en el país y más aún publicados en español. Creo que eso es un elemento que se destaca del trabajo. Sí, realmente está bueno, digamos, y que aparte, bueno, está publicado también en una revista de acceso a los pediatras, que de esa forma tienen la posibilidad, digamos, de poner en la balanza, porque una de las preguntas que hacen mucho los pediatras a nosotros los infectólogos es, ¿le puedo dar quinolona, pero la artropatía? Y entonces uno realmente va a poner en la balanza, pero puede explicar claramente que, bueno, que no está totalmente documentado, y ahora tenemos un estudio que refuerza este concepto, ¿no? ¿Preguntas del auditorio? A nivel de ese hospital, del Garraham, que es a nivel nacional, ¿cuáles serían las indicaciones? En realidad, esto que yo puse es que la Food and Drug Administration, que sería como la MAD nuestra, ¿no? Una cosa así, es eso. La ha licenciado para eso. Eso no quiere decir que no se use para otras cosas, ¿entendés? Entonces, todos estos trabajos la han usado para otras alternativas, que son las mismas que nosotros usamos como infectólogos. Las indicaciones son, por ejemplo, infecciones urinarias complicadas, en las cuales tenés aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, la podés utilizar. Se puede usar en el seguimiento o profilaxis de algunos pacientes seleccionados neutropénicos febriles u oncohematológicos. Lo usamos en otitis crónica supurada, donde está la Pseudomonas aeruginosa también implicada, lo podés utilizar. Digamos, ahora les voy a decir, ¿no? Pero si vos tenés la Pseudomonas y vos querés externar a tu paciente, esa es una alternativa. Gérmenes multiresistentes para continuar el tratamiento por vía oral. Tenés, por ejemplo, una osteomielitis por Pseudomonas aeruginosa crónica, por ejemplo, y eso es un tratamiento de más de 8 semanas. ¿Y lo vas a dejar internado con vía parenteral? El enfermo fibroquístico, cuando tiene una reagudización de su enfermedad y está colonizado o infectado por Pseudomonas, ¿lo vas a dejar 2 o 3 semanas internado? ¿Tenés la alternativa de la quinolona? Esa es una alternativa. Es decir, lo que queremos remarcar es que nosotros no hayamos encontrado que tiene efectos adversos musculoesqueléticos, que estos trabajos no lo hayan encontrado, no quiere decir que, como siempre en medicina, que después en algún momento se presente algún efecto adverso. ¿Podemos usar la quinolona en forma indiscriminada? La respuesta es no, absolutamente no. ¿Sí? No la voy a usar para una faringitis. Cuando recién salió la ciprofloxacina, muchas veces veíamos pacientes con faringitis estreptocóxica tratada con ciprofloxacina. Justamente esa es una indicación que no corresponde, porque hay un antibiótico de menor espectro que es la penicilina. Y hay problemas que son tan o más graves que esto de los efectos adversos musculoesqueléticos, que es la resistencia antimicrobiana. Si nosotros usamos en forma indiscriminada la quinolona, va a llegar un momento en que la quinolona tampoco nos va a servir. Y así como se hacen muchos antibióticos para cocos positivos, para bacilos gram negativos, hay muy pocos antibióticos. Entonces reservemos los antibióticos para las indicaciones que son claramente determinadas. Si yo pongo en la balanza esto, puedo decirle al papá, mire, por los estudios hasta ahora encontrados, no hay una mayor incidencia de efectos adversos musculoesqueléticos. ¿Puede presentarlos? Puede ser, pero su posibilidad es muy baja. Pero si yo pongo en la balanza el riesgo versus el beneficio, que el paciente va a estar en su casa completando un tratamiento por vía oral, evitando la infección intrahospitalaria, las vías, etcétera, sin dudas utilizo en las indicaciones precisas la quinolona. ¿Alguna otra pregunta? En estos trabajos que ustedes analizaron, hubo la patología más frecuente o las patologías más frecuentes en las cuales se usaron quinolonas y si hubo una mediana de tiempo de tratamiento. La mayoría eran tiempos cortos, salvo algunos pacientes fibroquísticos en los cuales se extendía un poquito más, pero en general no pasaban los 10 a 14 días. El que más, tiempo lo usó es este trabajo del Dr. Shad, que no está contemplado porque fue un estudio, de serie de casos, que en realidad lo había tratado varios meses de tratamiento, pero si no son en general tratamientos cortos, salvo alguna osteomielitis crónica,
pero no son muy prolongados. Y en realidad el metaanálisis lo que no puede mostrar es qué pasa con una de las indicaciones potenciales de las quinolonas, que es el tratamiento profiláctico a largo plazo. Así que eso sigue siendo una incógnita absoluta, o sea, no sabemos si dosis y tiempo podrían establecer sí una lesión o un efecto adverso indeseable como es la artropatía. Esto sirve, y este es el marco donde podemos dar la recomendación, como decía la doctora, para tratamientos para afecciones donde uno da o administra la quinolona en un tiempo no mayor de 15 días o un mes. Esta es la información concreta. No podemos especular más allá porque si no estaríamos cayendo en el mismo error que se cometió pensando que porque a un animal la quinolona le genera una artropatía, extrapolarla sin haberla probado en humanos a que realmente la iba a producir. Esto es una circunstancia muy frecuente y una mala interpretación y un mal uso de la información científica. Nosotros no podemos extrapolar del animal al humano, ni podemos sacar conclusiones respecto de efectos que se han encontrado en puntos finales secundarios, que es otra de los errores groseros que cometemos los médicos, porque vamos corriendo cuando aparece alguna observación interesante en un punto final secundario en algún estudio, y utilizamos eso como si fuera un carácter probatorio. Eso para lo único que sirve para establecer una nueva hipótesis para hacer un estudio. Digo, estos errores se cometen con mucha frecuencia y llevan inclusive también al uso irracional de una intervención, ¿no? Así que tiene esto el marco que es este. Es difícil, me parece, que con el tiempo, en términos de tratamientos cortos, puedan surgir fácilmente muchas evidencias, porque se va a necesitar algún trabajo de una N muy grande para ver qué pasa, ¿no? Y en el trabajo que realmente encontraron más incidencia, que creo fue el francés. Sí, ya y se asoció más al uso de la pefloxacina. La pefloxacina. Era la pefloxacina. ¿Y lo atribuyen a algún motivo especial? En realidad parecería ser como que, digamos, por las alteraciones que produce en la ADN girasa o el magnesio, la quelación del magnesio parecería ser que es mayor, porque tampoco está claro qué es lo que produce el efecto adverso musculoesquelético. Pero parecería ser que podría ir por el mecanismo inhibitorio, por la dosis, pero en realidad tampoco queda muy claro por qué, ¿no es cierto? Igualmente la pefloxacina prácticamente no se utiliza mucho en pediatría. Sí, pefloxacina es la más utilizada y que fue la más segura. Otra cosa que les quiero decir, que a mí me da mucho temor el uso indiscriminado de la quinolona, es que no solo se produce resistencia para Bacillus gram negativos, sino para el Streptococcus pneumoniae. Cuando se hizo estudios de colonización en chicos tratados con quinolonas, ¿sí? Por poco tiempo, a veces 5 o 7 días, cuando les hacían el hisopado, ya el neumococo era resistente. Entonces, no solo tenemos que tener esta consideración del efecto adverso, sino de no utilizarlo para no generar resistencia bacteriana, ¿no? Y ya les digo, la pefloxacina prácticamente no se utiliza, así que en realidad no tendríamos por qué tener este problema del efecto adverso musculoesquelético. Perfecto. ¿Alguna consulta? Me parece que sí. A ver, dice, habiendo evaluado riesgo-beneficio, ¿cuál es el corte de edad para usar ciprofloxacina? Y en estado de necesidad no hay corte, porque ya les digo, hay trabajos que se usaron, el de UDIM, por ejemplo, es pacientes pretérmino, recién nacidos pretérmino, así que no hay un corte. Es decir, si es un estado de necesidad, que yo la única opción terapéutica que tengo, UDIM, por ejemplo, que lo usó en chiquitos menores de 33 semanas de gestación, era en sepsis intrahospitalaria por Bacillus gram negativo multiresistente, solo sensible a quinolona. ¿Y qué iba a hacer? Tenía que usarlo, realmente, era un estado de absoluta necesidad. Entonces no hay un límite de edad cuando realmente la indicación es precisa. En el caso del estudio, nosotros incluimos pacientes hasta 18 años de edad, así que esto muestra información hasta ese rango de edad, o sea que aplica de 0 a 18.
más de 18 no sabemos tampoco. Claro, es la población pediátrica. Perfecto. Quizás a modo de sinopsis, podríamos resumir cuáles son las principales repercusiones que tienen estas observaciones para la práctica cotidiana de pediatras, médicos de familia o de atención primaria. Bueno, un poco creo que las dijimos, ¿no? Que es que no usar las quinolonas en forma indiscriminada, que nosotros no hayamos encontrado este efecto adverso, no habilita tampoco a su uso en forma impensada, que hay que poner en la balanza el riesgo versus beneficio de utilizar la quinolona, pero en situaciones claramente establecidas, que un poco las fuimos charlando, uno las podría utilizar teniendo en cuenta que la posibilidad o incidencia de este efecto adverso es muy bajo y bueno, puedo, digamos, tener una mejor evolución en pacientes como enfermedad fibroquística, oncológicos, pacientes con sepsis importante por bacilos gram negativos solo sensibles a quinolona, es decir que nos habilita a utilizarlo con un poco mayor tranquilidad, pero no en forma indiscriminada. Creo que eso es lo que yo querría transmitir, no sé vos, Pablo. No, yo lo que quiero transmitir es que evidentemente el intento nuestro fue tratar de abrir un pequeño espacio, una pequeña luz ante una pregunta sobre un tema de controversia. En la medida de lo posible uno debe tratar de encontrar estos huecos del conocimiento y cuando tiene la posibilidad de desarrollarlo, tratar de hacer una evaluación que permita demostrar si algo es así, no es así o no pasa nada. Así que nosotros creemos que hemos hecho con esto un aporte en ese sentido. Hoy podemos decir, hasta la información que existe, la información sustentable que existe en la literatura, que evidentemente la administración de quinolonas, de ciertas quinolonas en los chicos de 0 a 18 años, en tratamientos de corto tiempo y cuando es necesario se pueden aplicar conociendo que la probabilidad de un efecto adverso como este esperado es muy remota, menor del 2%. Así que clínicamente es algo no significativo. Y la segunda cosa que, bueno, de alguna forma también propende el uso racional del medicamento en general y en particular a algo tan importante como tratar de utilizar apropiadamente un antibiótico para evitar la resistencia bacteriana, ¿no? Así que creo que eso han sido dos de los logros de esta información y bueno, el futuro dirá a partir de nuevas evidencias si esto sigue siendo así o las cosas cambian, porque en ciencia las cosas siempre se modifican, ¿no? En el conocimiento. Bueno, en nombre de todos los presentes queríamos agradecerle a ambos haber participado de esta entrevista. Le agradecemos al auditorio presente aquí y a quienes han participado a la distancia. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias a ustedes. No solo algunos cocos positivos, sino también bacilos gram negativos. Ellas son derivadas de lo que se llama el ácido enalidíxico, que en realidad este ácido enalidíxico, que fue el precursor de las fluoroquinolonas, se empezó a usar en la década del 60 y se usaba mucho para infecciones urinarias, sin, durante muchas décadas, presentar efectos adversos. A partir del ácido enalidíxico, por distintas variaciones que se hacen en ellos, aparecen las quinolonas de primera, de segunda y de tercera generación. Ya se llaman fluoroquinolonas porque tienen la adición de un grupo flúor, ¿no? Y entonces estas son un arsenal terapéutico muy importante, no en forma indiscriminada, pero sí para ciertas situaciones especiales, porque fíjense que dentro de los bacilos gram negativos que cubre está la Pseudomonas aeruginosa. Y es al momento la quinolona la única alternativa por vía oral para el tratamiento de este tipo de infecciones. Así que por eso es muy importante saber, digamos, si realmente producen o no efectos adversos. ¿Qué limitaciones reconocemos para la administración de este tipo de antibióticos en la población pediátrica específicamente? Bueno, cuando uno ve la literatura, la Food and Drug Administration solo, digamos, licenció a las quinolonas en pediatría
para dos situaciones. Infección urinaria complicada, documentada por una Pseudomonas aeruginosa. El chico va a estar mucho mejor en su casa si tiene buena tolerancia oral, que si lo mantengo internado, con la posibilidad de infecciones intrahospitalarias. Tengo una osteomielitis por Pseudomonas y lo puedo tratar por vía oral en forma ambulatoria. Por supuesto, hay que poner todo esto en la balanza. Entonces nos planteamos, ¿realmente la contraindicación de las quinolonas es cierta? ¿Hay efectos adversos realmente que sean tan importantes para contraindicar en la edad pediátrica el uso de quinolonas? Y por eso nos planteamos hacer esta revisión sistemática y este metaanálisis, ¿no? ¿Nos podría describir la metodología empleada para este metaanálisis? Yo acá le dejaría el lugar al doctor Copertari, que es el especialista en... Bueno, en realidad la metodología del metaanálisis es común a todos los metaanálisis, o sea, fundamentalmente a lo que son, como primera medida, las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas se caracterizan porque son estudios que tienen un mismo punto final de resultado y una misma intervención uniendo cada uno de todos ellos en un pool común para conseguir Buenos días, doctora Rosanova, buenos días, doctor Copertari, buenos días a todos los presentes y a quienes se encuentran a distancia en todos los rincones del país para ser partícipes de esta entrevista. Creo que en relación con el trabajo, uno de los primeros elementos como para abrir la entrevista sería revisar cuáles son las principales características de las fluoroquinolonas en general. Bueno, las quinolonas, al principio buenos días, muchas gracias por la invitación. Las fluoroquinolonas son antibióticos bactericidas y de amplio espectro, quiere decir que cubren 8 años embarazadas. Pero entonces nosotros nos planteamos si esto realmente era cierto o no. Algunos autores dicen que las quinolonas producirían este efecto adverso en ciertos modelos animales, es decir, que sería especie específica, con cierta quinolono específico y con ciertas dosis específicas. Es decir, que no podríamos generalizar estos efectos adversos en la población pediátrica. Esto que muy bien comentas ha dado lugar al trabajo por el cual se genera esta entrevista. ¿Podría resumirnos cuáles fueron los principales objetivos de ese trabajo creado por ustedes? Bueno, realmente a través del trabajo de uno diario, yo soy infectóloga en el Hospital Garrahan, nosotros tenemos muchas situaciones en las cuales queremos externar precozmente a los pacientes, ver si se pueden ir con quinolonas por vía oral, si pueden ser tratamientos prolongados, si tienen que ser tratamientos cortos. Entonces, si realmente uno ve en el prospecto esta recomendación de que no se puede dar en menores de 18 años, uno debe poner en la balanza. Uno no dice que uno lo va a dar en forma indiscriminada la quinolona, pero hay situaciones específicas, por ejemplo, un neutropénico febril, que ya salió de la neutropenia, tiene una infección de pielonefritis en pediatría, y el otro, ¿se acuerdan? Después de las Torres Gemelas con el Bacillus anthracis, era otra indicación de profilaxis posexposición. Esas son las únicas indicaciones que en Estados Unidos se reconocen como válidas para las quinolonas. Pero hay otras situaciones que se llaman estados de necesidad, en las cuales uno tiene que poner en la balanza si realmente producen o no efectos adversos musculoesqueléticos. ¿De dónde salió la contraindicación de las quinolonas en pediatría? Sale de estudios en animales, de experimentación, ¿sí? En los cuales se vio que cuando se administraban las quinolonas había en los animales en crecimiento, es decir, en animales pequeños, con distintas quinolonas se producían retrasos del crecimiento y alteraciones en los cartílagos articulares. Pero hay que tener en cuenta, primero, que la dosis que se utilizaba en estos experimentos no es la dosis que uno utiliza en pediatría. Por otro lado, que no era en todos los animales de experimentación, sino que era en ciertas especies. Y no eran todas las quinolonas, sino algunas. Entonces se llegó a la conclusión de que
Si la quinolona producía esto en animales en crecimiento, esto podía pasar también en los chicos. Y de ahí sale la contraindicación de la quinolona en menores de 18